Ya, ¿cómo están, jóvenes? Ahora sí, continuando con el capítulo, habíamos quedado en intervalo de confianza para estimar la diferencia de proporciones, ¿no? Habíamos quedado, si no me equivoco, en esa fórmula. Decíamos que no siempre me va a interesar o voy a trabajar con un solo tipo de proporción o con un grupo del cual voy a querer saber la proporción de algún evento, algún suceso. También puedo trabajar con dos proporciones, ¿no? Con dos grupos. Y quiero saber ahora si existe diferencia entre esas proporciones. Al igual que el caso de las medias poblacionales, ¿no? Entonces lo mismo. Aquí tenemos la fórmula para hallar esa diferencia de proporciones. También, si no me equivoco, habíamos leído el ejemplo, pero de todas maneras vuelvo a repetir el ejemplo para aplicar esta fórmula. El ejemplo dice lo siguiente: se cree que la osteoporosis está relacionado con el género. Para ello se elige una muestra de 100 varones de más de 50 años y una muestra de 200 mujeres con las mismas condiciones. Se obtiene que 10 varones y 40 mujeres con algún grado de osteoporosis. ¿Qué se puede concluir con una confianza del 95%? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces se toman dos grupos, en este caso un grupo de varones y un grupo de mujeres que padecen de osteoporosis, nos dicen, ¿no? De cada grupo sacan una cantidad de muestra, una cantidad determinada, y de acuerdo a los resultados, a esas muestras, nos dicen que tanto los varones como las mujeres tienen un grado de osteoporosis, por lo cual nos piden o nos dicen que podemos concluir con esa, que podemos concluir sobre lo que están afirmando en el ejemplo con una confianza del 95%. En este caso, el dato que nos dan, anotamos, por ejemplo, nos dan el 1 menos alfa, o sea, el nivel de confianza, ¿no es cierto? 95%. Aparte de ello, nos dan tamaño de muestras: N1, N2. Tenemos, a ver, ¿dónde está? Tenemos 200 mujeres, ¿no?, en la muestra, y de los varones son 100 varones, ¿no? 100 varones y 200 mujeres. Bueno, 200 mujeres y 100 varones. Ese es el tamaño de la muestra. Luego nos dicen que una vez que ya se tienen estas muestras, observan que hay 10 varones y 40 mujeres que tienen un grado de osteoporosis. O sea, la osteoporosis es una enfermedad, ¿no? Ahora, tenemos que tener P, ¿no es cierto? Grado de éxito, en este caso va a ser que tengan osteoporosis. No tenemos P exactamente, pero tenemos un dato, ¿no? Nos dan, en el caso de mujeres, nos dan de las mujeres que son 40, o sea, un número de mujeres nos están dando, y de los varones nos dan 10. Esto no es P, ¿no es cierto? No es P de mujeres, tampoco P de varones. Por lo tanto, tenemos que hallar ese valor de P en ambos casos para luego obtener Q, que ya, si ya tengo P, voy a obtener Q, obviamente. Si ya tengo el nivel de confianza, ya voy a obtener Z, que ya lo hemos calculado en los anteriores ejercicios, ¿no es cierto? Bueno, hagamos eso entonces. Calculemos primero P. Con estos datos vamos a calcular P. Para las mujeres vamos a llamar P1. Como tengo el número de mujeres sobre su total, sí tenemos que sacar P, ¿no? Va a ser 40 sobre 200.
Eso me da 0,2. En el caso de los varones, que vamos a llamar N2 o P2, va a ser 10 sobre 100. Y eso me da 0,1. Ya tenemos los datos. Lo que hacemos ahora es reemplazar. Pero antes nos falta esta parte, ¿no? Eso ya sabemos cómo se saca. Habíamos indicado que este valor, el 0, sacamos el porcentaje primero. Vamos a tener 95 o 0,95, lo correcto, ¿no? 0,95 dividido 2, y eso me da 0,47, 0,475. Y esto voy a buscar dentro de la tabla. Voy a buscar dentro de la tabla 0, el dato que más se aproxime a 0,475, ¿no? Si observamos en nuestra tablita, el dato que más, hay un dato exacto, y eso corresponde a 1,96. Eso ya hemos hecho ese cálculo. Z vale 1,96. Entonces ya tengo todos los datos. Lo que hacemos es, en este caso, ahora reemplazar, ¿no? Reemplazamos los datos para poder hallar el intervalo de confianza. Aquí abajo voy a poner Z para poder borrar esto. Ahora borro esto, por favor, para poder reemplazar. Intervalo de confianza al 95%. Esto va a ser igual a P1 0,2 menos 0,1 más menos 1,96, ¿sí? 1,96 por la raíz de 0,2. Si P vale 0,2, ya sabemos que Q vale 0,8. 0,2 por 0,8. Todo eso entre 200, que es N, más el otro valor, 0,1 por 0,90. Y todo esto dividido, como se nota bien acá, otra vez para que no se confundan, 0,1 por 0,9. Todo eso entre 100. Todo eso en raíz, ¿no? Entonces hacemos ese cálculo. Tenemos que comenzar a trabajar, hacer las operaciones respectivas y esperando que no me esté equivocando, este intervalo al 95% me da 0,02 a 0,18. Ese sería el resultado. Como estamos en proporciones, también lo puedo volver en porcentaje, ese resultado, ¿no? Y diré el 2% a, eso tenemos que recorrer, no se olviden recorrer esta coma, 2 puntos o 2 posiciones, a 18%. Puedo expresar de esa manera el resultado, o en alguna página de internet también puede estar 2% menor, P1, también suelen mostrar de esa manera, P1, P2 menor,
¿no? Estamos indicando que la diferencia de las medias es menor al 18%, pero es mayor al 2%. En otras palabras, está en este intervalo, ¿no? Para la interpretación, nuevamente, pensamos como en la diferencia de medias, ¿no? Si está el 0, no hay diferencia, pero si no está, existe diferencia. Entonces no tengo aquí el 0, por lo tanto digo que existe diferencia, o hay una diferencia en relación a la incidencia de la osteoporosis de acuerdo al género, ¿no? O existe una diferencia en la incidencia de la osteoporosis entre varones y mujeres, también podríamos decir eso. Entonces uno va viendo, digamos, de acuerdo al resultado que uno tiene, va realizando su interpretación. Hagamos un ejemplo más de este tipo para que quede claro la diferencia de proporciones. Otro ejemplo pues, dice lo siguiente. Se desea comparar las proporciones de ranas que se encuentran en dos regiones independientes. Para dar una estimación, se ha tomado una muestra de 80 ranas, observando que 5 de ellas son de la región A, habiendo 8 de 100 ranas de la zona B. Hasta ahí es el enunciado. La pregunta dice, halle el intervalo de confianza al 95% para la diferencia de las proporciones de las ranas. Otra vez, queremos comparar las proporciones de ranas que se encuentran en dos regiones independientes, o sea, en dos regiones, si quieren, alejadas. Y para dar una estimación, se ha tomado una muestra de 80 ranas, observando que 5 de ellas son de la región A, habiendo 8 de 100 ranas de la zona B. Entonces, hay el intervalo de confianza al 95% para la diferencia de las ranas. Ya tenemos datos acá. Tenemos, por ejemplo, en el caso de, ¿dónde está? Tenemos N, ¿no? El número de las ranas en ambos casos. Luego tenemos el 95%, que es 1 menos alfa, 95%. Ya tenemos Z, es 1,96. Ya hemos calculado anteriormente. Seguimos manejando ese dato. Luego nos falta hallar. Tenemos un número de ranas 1 si quieren, ranas 2. Tenemos esos datos. Nos falta P1 y nos falta P2, ¿no? En el caso de la primera R, tenemos 5 ranas y era 80. Luego en el caso del segundo grupo de ranas era 8 de un total de 100. Entonces ya tengo que hallar ahora con estos datos, debo hallar P y obviamente debo hallar Q. Para hallar P ya sabemos 5 dividido 80 y para hallar la otra P 8 sobre 100. Entonces una vez que ya tengo esos datos, puedo hacer la división. En este caso en P1 me va a dar 0,0625. Y en el caso de la segunda P me da 0,08.
Para evitar esta cuestión de los decimales, trabajaremos con la misma cantidad, ¿no? Este 5 no modifica el 2 y esto es menor a 5, por lo tanto lo dejamos como 006. Ahora reemplazamos los datos. Intervalo de confianza al 95% va a ser de 0,6 menos 0,8 más menos 1,96, todo eso por 0,06 por ese porcentaje tenemos que hallar Q, ¿no es cierto? 0.06 me va a dar 0.94 de la región 1 sobre 80 en el primer caso, más, le voy a poner ahí abajito por favor, más, en el segundo caso es 0.08 y me da 0.92, 0.08 por 0.92, todo esto sobre 100. Todo eso está en raíz. De la misma manera tenemos que hacer operaciones, obviamente. Ya hagamos entonces las operaciones respectivas. Vamos a ir primero dentro del paréntesis, vamos multiplicando esos datos, vamos multiplicando y a la vez dividiendo entre 80. Esperemos que los datos me den bien porque estoy con celular. En el segundo caso es 008 por 0.92. Espero que ustedes también estén trabajando. Lo dividimos entre 100 y me va a dar también, dan datos pequeños, ¿no? Me dan 4 ceros, 36, eso sumamos al anterior, que también son datos pequeños, y tenemos un total de 0,010441. Bien, ese resultado, ya tengo el resultado de la raíz, voy a sacar la raíz ahora. De estos datos, y eso me da 0,0, todo esto, toda esta parte a mí me da 0,0. si voy a trabajar con 2 dígitos, ceros con 3 dígitos, 0,038, redondeando. Luego esta parte hacemos la operación, decimos 0.06 menos 0.08, eso me va a dar, obviamente estamos observando, me va a dar un valor negativo, menos 0.2, ya más menos este valor 1.96 por este valor. Ya estamos mirando. Lo importante es tener esa parte para luego encontrar nuestro intervalo. Entonces 1.96 por 0,038.
me sale 0,075. Y ahora hacemos el intervalo de confianza al 95%, de dónde a dónde va. Primero siempre decimos con la parte negativa para que me dé el dato menor, y luego con la parte positiva. Como tengo los dos negativos, voy a sumar, ¿no? 0.075, 0095 menos 0095, eso va a, esto es guión, vamos a decir, no es signo. Ahí tenemos que va de 0.075, vamos a restar 0.02, y eso es 0055. ¿Sí? Ese es el intervalo que estoy encontrando. Observamos nuestro intervalo para dar la conclusión. O sea, ¿qué conclusión vamos a dar? Estamos viendo que dentro del intervalo está incluido el está incluido el 0, ¿no es cierto? Está incluido acá el 0. Y si está incluido el 0, decimos que no existe diferencia, ¿no? Entonces esa va a ser la conclusión a la cual vamos a llegar, indicando que no existe diferencia en relación a la proporción de ranas de ambas localidades o ambas regiones, si quiere, ¿no? Tenemos que leer, por lo tanto, el problema para ello dar un resultado o una conclusión pertinente, ¿no? Eso en relación a este ejemplo. Como se dan cuenta, jóvenes, no es complicado, digamos, calcular esto o hacer los ejercicios en relación a este tipo de problemas. Lo importante es determinar estos valores PQ. Como les decía en la clase anterior, puede ocurrir que no les den ni P ni Q, por lo tanto ustedes van a asumir que es 0,5. En algún caso puede ocurrir. De lo contrario, si no les dan P, Q, les van a dar datos, como nos están dando, para calcular P o Q. O de lo contrario, directamente les van a dar los datos, no les van a dar P o les van a dar Q, para que determinen el problema o realicen el intervalo de confianza. Bueno, para terminar entonces el capítulo, tenemos para el tamaño de muestra, o sea, para calcular tamaño de muestra y el error, tamaño de muestra y error para estimar proporciones. Al igual que hicimos para la media poblacional, entonces acá también hacemos el ejercicio o hallamos o utilizamos las fórmulas que nos van a proporcionar. Entonces puede ocurrir que nos pidan el tamaño de tamaño de muestra. Ahora, puedo tener una población infinita. Para ese caso, n, mi fórmula va a ser n de z al cuadrado por p y por q dividido el error al cuadrado. Por lo que el error, la fórmula del error va a ser igual a z por la raíz de pq dividido n para el error, si tengo una población infinita. Ahora, si tengo población finita, para una población finita, n va a ser
z al cuadrado pq por n dividido e al cuadrado n menos 1 más z al cuadrado p por q. Esta va a ser la fórmula para n, y para e, para el error, va a ser igual a z por la raíz de pq, p por q dividido n en raíz, multiplicado por un factor de corrección, n mayúscula menos n sobre n menos 1. Ya tenemos ahí nuestras fórmulas. Dependiendo del problema, veremos qué nos está pidiendo o qué fórmula vamos a utilizar. A ver, hagamos este ejemplo. Dice, en una muestra aleatoria de 500 familias que tienen televisores, se encuentra que 340, o sea, de las familias, están suscritas a HBO. ¿Qué tan grande se requiere que sea la muestra si se quiere tomar un 95% de confianza para estimar P, la cual debe estar dentro de 0,02? Esa es la pregunta que nos están haciendo. Otra vez, en una muestra aleatoria de 500 familias que tienen televisores en una ciudad, se encuentra que 340 de las familias están suscritas a HBO. La pregunta dice, ¿qué tan grande debe ser la muestra si se quiere tener un nivel de confianza del 95% para estimar P y que éste esté dentro de 0,02? Tenemos los datos. Lo primero que tenemos que ver es qué fórmula vamos a aplicar, ¿no? Es decir, al escuchar el problema, al ver los datos, tenemos que determinar si es, primero, ¿qué nos están pidiendo? ¿Nos están pidiendo muestra o nos están pidiendo error? ¿No? De acuerdo a la pregunta, nos están pidiendo muestra, porque dice qué tan grande debe ser la muestra. Entonces tenemos que hallar el tamaño de la muestra. Tenemos que hallar n. Una de estas dos. Luego, vemos o leemos el ejemplo para saber si es población infinita o finita. Si es población finita, me tiene que dar n mayúscula, o sea, el tamaño de la población. Pero en el problema dice que en una muestra aleatoria de 500 familias de una ciudad, entonces me está dando, no me está dando esta n. No tengo el tamaño de la población. Por lo tanto, mi fórmula es esta. Es población infinita. No sé cuánto vale n. Entonces, de acuerdo a eso, vamos tomando esta fórmula, ¿no es cierto? Necesito z, pero ya me da un nivel de confianza. Z nos dice, nivel de confianza nos dice que es 95%. 1 menos alfa dice 95%, por lo tanto z es igual a 1,96. Ya tenemos ese dato, ya sabemos ese dato. Posteriormente necesitamos observa acá, necesito PQ y necesito E. Necesito el valor de E y el error está en la pregunta, ¿no? Dice qué tan grande debe ser la muestra con un nivel de confianza para la estimación de P y que este esté dentro de 0,02. 0,02 es el error.
Luego necesito P. P va a ser igual a 340 sobre el total o la muestra sobre 500. Ahí tenemos que hacer operaciones. Decimos 340 dividido 500. Eso me da 0,68. Si P es 0,68, ¿cuánto vale Q? Q vale 0,32. Ya tengo los datos y lo que queda ahora es reemplazar en esta n. Entonces n es igual a z al cuadrado 1,96 al cuadrado por P 0,68 por Q 0,32 y todo esto sobre el error es 0,02, todo esto al cuadrado. Ahí tenemos que hacer operaciones, tenemos que hacer operaciones, les decía, 0,02 al cuadrado, por ejemplo, esto me da 4 ceros, 4 ceros y un 4. Y en la parte de arriba 1,96 al cuadrado, 1,96 al cuadrado por 0,68 y por 0,32. Todo eso me da 0,836. Todo esto 0,836. Ahora hacemos la división, ¿no? 0,836 dividido 4 ceros, 4. Me da 2090. Esa es la muestra que hay que tomar. 2090. 2090, ¿qué cosas? Familias, ¿no? Estamos hablando de familias en el problema. Entonces se tiene que tomar una muestra de 2090 familias. Bueno, eso en cuanto a algunos ejemplos que podríamos hacer. Tendríamos que pensar, por ejemplo, en este caso nos sale un dato grande, ¿no? ¿Cómo puedo reducir esto? ¿Cómo haría para que el tamaño de la muestra sea menor? ¿Qué tendría que hacer? ¿No? Tendrían que ver eso, pensar un poco. ¿Debería aumentar el error? ¿Debería aumentar el nivel de confianza? O al revés, debería bajar el nivel de confianza, debería aumentar, o sea, de forma intercalada, ¿no? Bajar, aumentar, ¿no? O en ambos bajar, en ambos aumentar. Entonces la idea es jugar un poco con los datos para luego determinar esa parte, ¿no? O sea, cómo hago que, si mi muestra parece muy grande, entonces cómo puedo hacer que la muestra sea más pequeña. Ojo que si la muestra es pequeña también tiene consecuencias, ¿no? Se dice en estadística que cuanto más grande sea la muestra, mucho mejor o mucho mejor que se trabaje con una muestra grande que con una muestra pequeña. Ojo, si se recuerdan, eso relacionado con el error, ¿no? Para no cometer mucho error. Hasta acá, jóvenes, es este capítulo. Con esto terminamos el 5.º capítulo.
para luego comenzar el siguiente. Todavía no me queda claro, por lo menos a mí, no sé cómo están los otros docentes, en relación a la evaluación final. Según los lineamientos, me parece que el examen final es 30 y no hay asistencia ni prácticas, ¿no? Entonces, si es así, ya no se les va a dar prácticas y tampoco se va a tomar en cuenta asistencia en relación a cuando dan el examen, ¿no? Donde era automático los 5. Pero eso se va a consultar y de acuerdo a ello se les va a informar, ¿no? Voy a tratar de informarles en la siguiente clase para que todos estén o sepan esta situación, ¿no? Para que no haya luego alguna sorpresa por ahí en relación a la asistencia y la práctica. Bueno, entonces hasta acá el capítulo, les decía, el capítulo 5. La siguiente clase ya comenzamos con el último capítulo. Gracias, jóvenes.